Padre. Tu nombre sea exaltado en medio de todas las cosas, Señor. Que todos juntos podamos ver tu gloria, tu bondad, Padre mío. Que podamos comprender lo que estás haciendo, que aquellos que están enfermos reciban la sanidad que viene de ti, Padre, el aliento de vida, el aliento de gracia, Padre, y que todos, Padre mío, podamos proclamar tu grandeza, Señor, y decir, oh Señor, cuán grandes cosas has hecho tú en medio de nosotros, Padre. Reposamos en ti, descansamos en ti, Padre. Tomamos aliento de vida en ti, Padre. Nos apoyamos en tu salvación, en tu bondad y en tu misericordia, Padre. Porque tú eres el Dios que nos sostiene, porque tú eres el Dios que nos levanta, porque tú eres el Dios en quien hemos esperado, Señor. Yo sé que hoy veremos tu gloria, veré a mi hermano levantarse, Padre, descansar en ti, Padre, y fortalecerse en tu gracia, en tu amor y en tu bendición sobrenatural, Padre. Muchas gracias por enseñarnos, muchas gracias por levantarnos, muchas gracias por dirigirnos, porque eres nuestro Dios, Padre, porque eres nuestro eterno Señor que nos alienta y nos fortalece. Háblanos en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que a lo mejor muchas personas han tenido dificultades para unirse con nosotros, pero seguimos adelante. Quiero seguir compartiendo lo que hemos venido trayendo en estos días de aprender a caminar con el Señor, aprender a disfrutar. Inclusive ayer en el tiempo que estábamos compartiendo la palabra, les hablaba de diciéndoles que las promesas de Dios se cumplirán en cada uno de nosotros, y una de las cosas que yo siempre proclamo y aliento a mis hermanos y a mis hermanas es diciéndole: todo lo que Dios nos ha prometido se cumplirá. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y he tomado siempre esto como base en lo que dice en Números capítulo 23. Ahí hay un texto que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y es lo que yo proclamo, y es lo que me da aliento de vida, y es lo que quisiera, mi hermano, mi hermana, tú te aferraras a esas promesas de Dios. Y le dijera: Señor, yo quiero ver cumplido esto en mi vida. Ayúdame a preparar mi corazón, y lo que tenga que luchar, permanecer, haz el esfuerzo de hacerlo. Hay una batalla interior, y justamente ayer compartíamos ahí en Josué capítulo 11, donde la guerra que sostuvo Josué para alcanzar las promesas de Dios, especialmente de tomar posesión de la tierra prometida. Cada día tenía un rey durante el mes con quien pelear, les compartí ayer. Y era complicado, y parece que el pueblo, cada día era peor la guerra, y Dios los provocaba para que pelearan con ellos, algo que a veces no podemos entender. Pero yo siempre digo, mi hermano, mi hermana, que esas luchas, estas batallas que sostenemos nos dan la capacidad para alcanzar cosas mayores. Pienso yo, y lo voy a decir así, de esta manera, un entrenamiento que Dios nos da cada día para seguir adelante en todo lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestro corazón, en nuestra vida. Así es de que, mi hermano, mi hermana, adelante. Fortalezca, permanezca en el Señor, no importa la circunstancia, no importa que el mismo infierno, digo, en este día se levante contra ti. Hay alguien que te defiende, y hay una promesa que dice ahí en Mateo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y aunque vengan batallas, y aunque vengan luchas, yo sé que esa presencia del Señor nos da fuerza para seguir adelante. Y no podemos permitir el desánimo cuando venga. Simplemente recordar que quién está con nosotros, quién es más poderoso. Poner nuestra mirada en las cosas de Dios, en la presencia de Dios. Poner nuestra mirada en el Dios Todopoderoso, no en las circunstancias. Hay un pasaje que quiero compartir, y tal vez voy a estar meditando bastante en este pasaje de Primera de Reyes, y quiero hablar y dedicar en ese aprender a caminar con Dios en la vida de Elías. Pero hoy voy a adelantar un poco, empieza en el capítulo 17 de Primera de Reyes, pero quiero saltar al capítulo 19, donde él está teniendo un problema en ese caminar con Dios. Él acaba de tener una victoria, es el contexto donde él ora por lluvia, donde desciende lluvia abundante, pero viene una amenaza de una mujer.
Más que una mujer, en este tiempo lo llamamos como una entidad espiritual que tiene que ver con Jezabel. Lo amenaza. Y en el capítulo 19, versículo 1, mire la amenaza que hay sobre el siervo del Señor, sobre Elías, que en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Santiago, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, es decir, con tiempos de fortaleza como con tiempos de debilidad. Y tanto que ahí en el versículo 1 está diciendo la palabra, dice, Acab dio a Jezabel, el rey Acab, dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, especialmente los profetas de Balán. Versículo 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, una palabra, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora no he puesto a tu persona como a uno de ellos. Parafraseando este versículo, Jezabel dice, Elías, voy a cortar tu cabeza, así como cortaste la cabeza de los profetas de Baal, que eran con los cuales estaba luchando, y la victoria que tuvo Elías. Ella dice, mire, lo que tú hiciste con ellos lo voy a hacer también contigo. Y comienza una batalla. Yo no sé, mi hermano, creo que a todos nos ha pasado que a veces escuchamos cualquier comentario, especialmente negativo, que nos quita las fuerzas y luchamos en nuestro interior por no dejarnos afectar por el comentario que han hecho en nosotros. Cuando permitimos que ese comentario entre a nuestro corazón, nos quitan las fuerzas, nos da deseo de hacer muchas cosas y nos desenfoca completamente de los propósitos de Dios. Hay que saber escuchar. No vamos a poder evitar que hablen cosas contra nosotros. No lo vamos a evitar. Y más en una persona, o mejor, cuando una persona comienza a servir a Dios. Con razón, Pablo, en las instrucciones que le da a Timoteo, le está diciendo, tenga cuidado, no imponga las manos sobre cualquier persona. Pero también le advierte, cuidado con las personas nuevas, porque los neófitos le llama. Porque realmente no van a poder soportar la carga o la presión que a veces se ejerce el infierno. Y pudiéramos referirnos y pudiera hablar de el espíritu de Jezabel, que lo que hace es marcarte con un hecho, que lo que hace es simplemente desviarte de los propósitos de Dios. Y es interesante porque aquí en el pasaje ella aparece como persona que es una reina que trata de doblegar, ha doblegado al rey Acaz, lo ha sometido, está instaurando todo el sistema de Baal y todos los profetas, lo que ella manejaba. Hay una marca que ella hace, manda matar a personas, y es el espíritu que muchas veces también se está moviendo en estos tiempos. En Apocalipsis aparece también ese espíritu, inclusive en otros pasajes de la Biblia también aparece como un espíritu que destruye. En el caso de Elías, aquí especialmente en el pasaje que hemos leído, ella escucha las victorias, voy a decirle, que ha tenido Elías como siervo de Dios para volver el corazón del pueblo completamente de Baal a Dios directamente, haciendo descender lluvia, pero también la batalla poderosa que él tiene. Y hay personas que se dejan influenciar, como dice nuestra hermana Marilena, que comienza a manipular. Y hay gente que se deja manipular fácilmente. He conocido en el ministerio a personas, inclusive líderes, que ejercen dominio sobre otros y por ser tan débiles en la fe simplemente se dejan convencer fácilmente y actuar de una manera equivocada y una percepción equivocada de las cosas de Dios. Pero mire el impacto que produce cuando simplemente nos desconectamos. Una de las cosas que yo siempre le digo a los siervos de Dios, a los pastores, a los líderes, después de grandes victorias, no bajen la guardia. Es cierto, Dios está con nosotros, pero a veces el cansancio, la fatiga, el no aprender a reposar en Dios,
Él no aprenderá a descansar, como dice el Salmo 23, en esos delicados pastos, en la fuente de agua viva que Él tiene para nosotros. Vienen palabras. Vienen confrontaciones contra nosotros mismos, luchas interiores que nos quitan la fuerza. Si le pasó a Elías, un hombre que hacía descender fuego del cielo, un hombre que se movía en lo sobrenatural, ¿qué podemos decir nosotros? Aunque tenemos también una gran ventaja, una gran bendición de que tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso la necesidad de orar unos con otros. Por eso la necesidad de poder nosotros disfrutar de esa gracia, de ese poder maravilloso que Dios tiene sobre nosotros. Tienes que seguir firme. Leíamos en el momento de oración lo que dice Efesios capítulo 1. Que la oración de Pablo era que fueran abiertos nuestros ojos para que comprendiéramos los propósitos de Dios. Lo que Él se ha propuesto hacer con nosotros, con nuestra vida. Y eso debe permanecer firmes en nuestro corazón. No desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Los tiempos de silencio de Dios tal vez son los más complicados. Y más cuando nos hemos acostumbrado en alguna forma a sentir la presencia de Dios. Y cuando nos sentimos esa presencia de Dios, nos sentimos abandonados, solos. Pero es que quitamos nuestra mirada del objetivo. De ese caminar con Dios para enfocarnos en los problemas que nos están levantando contra nosotros. Hay una oración que en medio de las dificultades yo siempre digo: Señor, lo que es tuyo va a permanecer por encima de todas las circunstancias que levante el infierno contra nosotros. Y si en algún momento estoy equivocado, Señor, yo sé que con tu Espíritu Santo tú me vas a volver al camino, Señor, y me vas a conducir, pero no me detengo. Y aunque se levanten cosas, y aunque se levanten personas, y aunque se levanten espíritus contra nosotros, debemos aprender a permanecer firmes y seguros en el propósito de Dios. Yo sé que hay luchas que son complicadas. Yo sé que parece que nadie, hay momentos que sentimos que como que nadie está con nuestra parte. Hemos tenido problemas en estos días con las páginas de internet, nos las han cerrado algunas de ellas, pero seguimos adelante porque yo sé a que nos ha llamado el Señor, los propósitos y la bendición que reciben nuestros hermanos. Las dificultades no pueden detenernos. Y vamos a seguir insistiendo porque lo más importante es que servimos a un Dios vivo. Que las cosas no se van a dar fáciles, que no creamos que porque las cosas no sean, no son de Dios. Al contrario, y ayer les hablaba en la predicación que compartía en la reunión dominical, usted la puede encontrar ahí en Facebook, en YouTube también la vamos a subir, donde vemos que a Josué le tocó todo por la guerra. No era fácil la batalla, y dice, todo esto provenía de Dios, porque no esperaba que hiciera alianzas con los pueblos que estaban en medio de ellos. El día que hicieron alianza tuvieron dificultades y con el tiempo tuvieron mayores dificultades. Hay que aprender, mi hermano, mi hermana, a permanecer firme en el Señor. ¿Qué hace Jezabel cuando sabe las victorias del siervo de Dios? Le manda una razón y ahí está en el versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y mañana, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y mire lo que pasó, el efecto que produjo, y tal vez voy a compartir solamente una parte del efecto que produjo estas palabras en el corazón de Elías, en la vida de Elías. Versículo 3. Siempre me ha llamado la atención lo que dice este versículo cuando estoy examinando este pasaje. Porque él dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Hay palabras que traen depresión en nosotros, que traen estrés. He trabajado y he compartido con muchas personas que están bajo un estrés demasiado fuerte. Y generalmente la raíz de ese estrés es provocado, uno, por la ansiedad de que Dios no ha dado respuestas a sus oraciones. Otra segunda causa muchas veces es porque no hemos aprendido a escuchar y a diferenciar la palabra de Dios, o hemos cortado o hemos cesado de ir a la palabra de Dios, de estar en esa comunión con el Espíritu Santo, y le hemos prestado más atención a las cosas del mundo. Y vienen palabras que nos quitan las fuerzas, y es el caso de Elías. Y es interesante porque él dice: viendo el peligro.
No sé si en la traducción de este texto es interesante verlo porque el peligro no se ve, se percibe, lo puede uno analizar. Generalmente cuando vienen los tiempos de depresión, cuando perdemos la comunión, o mejor, cuando quitamos la vista de los propósitos de Dios y lo ponemos en las circunstancias, lo que queremos hacer es huir. Tal vez mi hermano, mi hermana, nunca entendemos la presión que ejerce o que hay sobre los siervos, sobre las siervas de Dios. En el tiempo de ministerio que llevo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que me ha sostenido, he tenido deseos de dejar todo de un lado, irme quizás donde no me conozca nadie y empezar un proceso totalmente nuevo. Cuando estamos en otro local donde estamos ahora, creo que en 3 ocasiones, hice una carta de renuncia que estaba cansado, agotado, que no quería, habían problemas en medio de la iglesia. Creo que en 3 ocasiones hicimos con mi esposa la carta de renuncia para decir, mire, renunciamos al pastorado aquí en la iglesia, queremos abrir otro lugar, irnos a otro sitio. Inclusive ni siquiera comentábamos qué era lo que íbamos a hacer. Pero era interesante porque cada vez que pasaba esto o que intentábamos hacer esto, venía el Espíritu de Dios y nos decía, yo te puse aquí y te vas a ir el día que yo te diga que te diga que te vayas. ¿Sabe qué es lo maravilloso en medio de todos los procesos? Que cuando ponemos las cosas delante de Dios, Él nos da la aprobación y Él nos da la seguridad. Cada vez que siente el deseo de salir huyendo de las cosas, de las circunstancias, o mejor, del lugar donde Dios ha puesto, ponga eso de la presencia del Señor. Pida respaldo en oración a aquellas personas que tú sabes que son personas con temor de Dios, con dirección de Dios, que te van a ayudar a discernir qué es lo que está pasando. La solución no es huir. Hay gente que han abandonado el hogar simplemente por situaciones que se han puesto complicadas, que han sido difíciles. Tienen problemas y lo primero que piensan es en el divorcio. En los ministerios lo primero que piensan es buscar otro lugar, otra iglesia donde irse, donde se sientan cómodos. Y realmente, mi hermano, si entendemos los propósitos de Dios, si entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no es correr de lugar en lugar, sino más bien ser fieles a pesar de todas las circunstancias en el lugar donde Dios nos ha colocado. A no ser que Dios nos esté dirigiendo. Dios es soberano, no pertenecemos a un lugar, pertenecemos a Dios. Tú eres pertenencia de Dios, lo hemos leído en la palabra, lo dice la Biblia. Tú tienes un sello, como dice ahí en Efesios 1, por el Espíritu Santo. Y Dios te ha asignado un lugar. No abandones ese lugar, no sueltes ese lugar. Sigue adelante, Dios está contigo. A pesar de que vea que todas las cosas se están cayendo. A lo mejor Dios se está utilizando ahí para fortalecer. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Pudiera hablar en el libro de Jueces. De Gedeón. Sale a la batalla con una buena cantidad de ejércitos. Más de 30,000 hombres. Y Dios dice, son demasiados. A lo último, si tú puedes leer ahí el pasaje en Jueces capítulo 6, Dios le deja únicamente 300. Y con esos 300 fue más que suficiente para alcanzar la victoria, aunque después el pueblo se levantó contra él. Pero mi hermano, lo que quiero decirte en esta mañana, discierna la voz de Dios, pero también aprenda a recibir las amenazas que muchas veces el enemigo viene contra ti. No vayas a hacer lo de Elías. Creo que nos deja mucha enseñanza. Nosotros mañana lo continuaremos compartiendo. Pero mire lo que cuando él escucha la palabra, las amenazas de Jezabel, la manipulación, voy a decirlo así como está compartiendo una de mis hermanas, de Jezabel, no intentes correr, que no sea la primera opción. Hay momentos que sí. Una de las cosas que tenemos que oír, que es específica la palabra, que tienes que correr, si puedes, es cuando estás en medio de la fornicación o tentado a la fornicación. Ahí sí salga corriendo. De lo contrario, hay un Dios que te ha puesto y en ti se va a gloriar Dios. Te da la fuerza suficiente para salir adelante. A no ser que Dios esté indicando otra cosa diferente, porque hay momentos que lo puede hacer. No vayas a hacer lo que hizo Elías, como dice el versículo 3. Viendo pues el peligro se levantó para salvar su vida. ¿Será que nosotros podemos salvar nuestra vida por nuestras propias fuerzas? Es la pregunta que yo me hago cuando leo textos como estos.
que es parte de las equivocaciones. Lo que hace Elías es que está quitando la mirada de Dios y poniéndola en las amenazas, especialmente las que está haciéndole Jezabel. Y se vino a Beerseba. Y es interesante porque quiso seguir solo. Y dejo únicamente para continuar mañana a través de este tiempo devocional, es que dejó ahí a su criado. No quiso más compañía. Hay momentos que queremos la soledad, que queremos estar solos, pero muchas veces son opciones equivocadas. No sé cuál es la presión que estás viviendo en estos días, mi hermano, mi hermana. Hay gente que quisiera salir corriendo, pero no es la opción, al contrario. Tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestras flaquezas, pero también escuchar lo que Dios nos dice. Y creo que una de las palabras que pudiéramos bien escuchar, que están escritas en la palabra, fue lo que le dijo Dios al mismo Pablo, cuando te estaba luchando con un aguijón en su carne, un emisario del diablo inclusive dice, y el Señor le responde, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego le añade, entonces cuando siento debilidad, soy fuerte, porque no es en sus propias fuerzas, es en el poder de Dios. Y yo te digo, mi hermano, mi hermana, es en el poder de Dios donde vamos a salir adelante. Es en el poder de Dios donde vamos a ver la gloria, la bendición. Es en el poder de Dios donde vamos a ver la victoria del Señor. No salgas corriendo. Apóyate, permanece firme. Así sea con una sola persona. Sigue adelante, sigue adelante. La obra no es nuestra, la obra es del Señor. Y solamente haremos las cosas diferentes cuando Dios nos los indique. Y qué hermoso cuando un hombre, cuando una mujer de Dios comienza a depender completamente de la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Dios te sostendrá, Dios te sacará adelante y veremos la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si oramos en estos momentos? Le decimos, Padre, yo sé que tú estás hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Tú conoces nuestra fortaleza, Señor, porque las has puesto dentro de nosotros, Padre. Pero también conoces nuestras debilidades, Señor, nuestro cansancio, la fatiga en muchos de tus siervos, de tus siervas, Padre. Pero yo sé que nos vamos a apoyar en ti en este tiempo, Padre. Que es tu obra la que al final se cumplirá, Padre. Que vendrán amenazas del infierno, Señor. Vendrá manipulación de Jezabel, Señor, como lo hemos visto, Señor. Vendrán, Señor, momentos difíciles, Señor. Momentos de pasar por el fuego, Señor. Momentos de pasar por las aguas, Señor. Que intentan arrasarnos, que intentan, Señor, desanimarnos. De apagar inclusive el fuego del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, Padre. Pero yo sé que tu compañía es más que suficiente, Padre, para seguir adelante, Padre. Bendigo a tus hijas, a tus hijos, a tu pueblo, Señor. No permita que el desánimo, que el cansancio, que la fatiga, Padre, que la presión del mundo, Señor, nos aparte de ti, Señor, sino que podamos levantar bandera de victoria en medio de todas las cosas, Señor. Enséñanos a entender los tiempos, Señor, a discernir las cosas que estamos enfrentando, Señor, a ver detrás de cada problema, de cada circunstancia, tu poder maravilloso, alentándonos, fortaleciéndonos, dirigiéndonos, Padre. Reposamos en ti, descansamos en ti y permitimos, Señor, que tu gloria, tu presencia, que tu Espíritu Santo traiga aliento de vida, aliento de gracia, sanidad a nuestra alma, a nuestro cuerpo, medicina, Señor, a todo nuestro ser, Padre. Muchas gracias por hablarnos, muchas gracias por sostenernos. Dejo en tus manos a tus hijas, a tus hijos, a tu sierva, a tu siervo, Señor, que pues se pueda levantar en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. La puerta del infierno no va a prevalecer en contra ti. Dios está contigo. Le hablo a su pastor Elian de los Alvira de la Iglesia Cristiana Cineota, Colombia. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.